Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, en este nuevo día que el Señor nos regala para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración. Oremos. Bendito Rey y Padre nuestro, te damos gracias en este nuevo día que tú nos regalas, en el que nos permites estar nuevamente reunidos en torno a tu palabra. Por eso te rogamos que en tu poder nos abras el entendimiento y nos permitas comprender el mensaje de tu bendita palabra, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder ver con más claridad el amor de Cristo, sus enseñanzas maravillosas, atesorándolas cada día en nuestra mente. Permite, Señor, que los pecadores hoy vengan a los pies de la cruz, a los pies de aquel que entregó su vida en rescate por muchos, a los pies de aquel que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es decir, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos exponiendo el Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde meditar en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Si usted tiene una Biblia, ábrala conmigo en Marcos 2, versículos 13 al 17 y lea conmigo esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Vemos en el texto que acabamos de leer algunas de las actividades que el Señor Jesús realizaba en su ministerio terrenal, y en ellas el texto sagrado nos narra cómo se relacionaba con los pecadores para hacerles bien, contrario a lo que hacían los escribas y los fariseos, que rechazaban y menospreciaban a los hombres. Este pasaje que hemos leído en el día de hoy de Marcos 2, 13 al 17, podemos dividirlo para nuestro estudio y comprenderlo mejor en tres partes. En primer lugar, miraremos que Jesús enseña a muchos pecadores. En segundo lugar, miraremos en el verso 14 que Jesús llama a algunos pecadores para que sean sus discípulos. Y en tercer lugar, vemos que Jesús es cuestionado por cierta clase de pecadores. Veamos una a una estas tres partes del texto. Veamos en primer lugar que Jesús enseña a muchos pecadores. Versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ya hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos que el Señor Jesús vino a enseñar a los hombres el camino de regreso al Padre. El hombre se había separado de Dios por su pecado en el jardín del Edén. El pecado lo había sumergido en un estado de miseria y necesidad.
un estado de desobediencia a Dios que lo llevaría a la condenación del fuego del infierno. Y el Señor Jesús, al venir a este mundo, con sus enseñanzas maravillosas, invitaba a los hombres a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios creyendo en Él como el Mesías enviado para salvarles. Eso era lo que principalmente el Señor Jesucristo les enseñaba, tal como leemos claramente en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, que dice: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como podemos ver, Jesús llamaba a todos los pecadores al arrepentimiento, enseñaba a las multitudes a volverse a Dios arrepentidos de sus pecados. Pero algunos pecadores recibían un llamamiento especial y otros rechazaban ese llamamiento al arrepentimiento que Jesucristo hacía. Por eso, de aquí pasamos a nuestro segundo punto en esta mañana. Jesús llama a algunos pecadores de manera especial. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Amables oyentes, debemos entender que de entre los pecadores que el Señor Jesús vino a salvar, algunos recibirían una misión especial. Entre ellos estaba un hombre, Leví, que en griego significa Mateo. Este era un gran pecador a los ojos de toda la sociedad, un hombre aborrecido por todos por el oficio que él realizaba. Mateo era un publicano, esto es, un judío cobrador de impuestos que hacía un trato con el gobierno romano, pagando una cantidad para después recuperar con el cobro de impuestos lo que él invertía, los cuales subía para obtener ganancias, abusando así del pueblo, incluso de los más pobres. El ser publicano era pertenecer a la peor ralea de pecadores y un vendedor de patria. Por lo tanto, todos los consideraban a los publicanos como traidores a la patria. Fue a ese hombre que el Señor Jesús le dijo: Sígueme. La palabra sígueme indica que el Señor Jesús quería que Mateo fuera su discípulo personal, que entrara a su escuela para ser enseñado y discipulado por él. En aquella época los grandes maestros se llamaban rabinos y no enseñaban en salones de clases con muchos alumnos, sino tenían pocos alumnos y enseñaban caminando de un lugar a otro, es decir, a través de las experiencias de su caminar diario y de las enseñanzas verbales que el Señor les impartía. Mateo entendió el llamado del Señor, el cual por supuesto implicaba arrepentirse de sus pecados y abandonar sus robos, su mentira, sus avaricias, para entregar su vida totalmente al Señor Jesucristo. Al parecer, todo esto pasó por la mente de Mateo en un breve lapso de tiempo, y la voz irresistible del Dios hecho hombre conquistó para siempre el corazón de Mateo, quien seguramente ya había oído y visto muchas veces las obras y las enseñanzas del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no pasaba desapercibido en medio de los hombres. Noten que el Señor no le hizo una pregunta a Mateo diciendo: ¿quieres seguirme, Mateo? Sino que fue un llamado irresistible, amable oyente. Cuando Dios habla y llama a quien Él quiere, ¿quién puede resistirse? Su llamamiento es irresistible.
Y cuando Mateo oyó la voz del Señor Jesucristo que le llamaba para que le siguiera, inmediatamente le siguió. El llamado de Cristo fue una nueva vida para Mateo, quien ahora entendía su condición de pecador, quien ahora entendía su necesidad de salvación y que solo Cristo podía salvarlo, por lo cual respondió inmediatamente. Pero la respuesta de Mateo o de Leví no fue un mero asunto emocional, amable oyente. Demostró con hechos que sí se había arrepentido para salvación y seguir al Señor Jesucristo hasta el fin. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro estudio en esta mañana. Jesús es cuestionado por ciertos pecadores. Versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios en Marcos 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La demostración inmediata del cambio total de vida de Mateo fue la realización de una cena evangelística, en la cual Mateo honraba a su Salvador y Maestro, y a la vez invitaba a otros publicanos para que su Maestro les predicara la palabra de Dios. Pero, amables oyentes, la noticia de esta cena, en la cual Leví o Mateo invitó al Señor Jesucristo a comer con publicanos y pecadores, atrajo la atención de otro tipo de pecadores muy especial, llamados los escribas y fariseos. Los escribas eran unos maestros de la ley de Moisés, unos doctores de la ley, los más honrados y respetados y admirados entre la sociedad. Y los fariseos eran un grupo de religiosos judíos que decían ser los más puros y dignos representantes de la religión judía, como vemos en el texto. No se sentían pecadores y no concebían cómo un maestro como Jesús se relacionaba y se contaminaba a sí mismo sentándose a comer con una chusma despreciable, como ellos consideraban a los publicanos. Lo que vemos aquí es cómo el pecado que hay en el hombre le impide ver su real condición de pecador aborrecible a los ojos de Dios. El pecado, cuando no es entendido, nos hace creernos buenos, simplemente porque no cometemos pecados graves que están a la vista de otras personas. Tenemos otro pasaje en la Escritura que nos ayuda a entender lo que los escribas y fariseos pensaban de sí mismos y el por qué cuestionaban al Señor por comer con publicanos y pecadores. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14 dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es, amable oyente. Muchos se enorgullecen de su religiosidad
y menosprecian a los demás, creyéndose muy buenos sin en realidad serlo. Porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que de no ser por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, nosotros todos estaríamos condenados para siempre. Por eso, amable oyente, no debemos ser orgullosos ni arrogantes, ni creernos más espirituales que otros. Lo único que debemos hacer es procurar vivir una vida recta y confiada en el Señor Jesucristo en humildad. Los fariseos tenían un concepto de sí mismos muy elevado. Creían que su religiosidad los hacía buenos y que los demás eran miserables pecadores que no eran dignos de estar en ningún lado, sino en el infierno, creyéndose en ellos más que los demás. Al ver esto podemos entender las palabras que el Señor les dijo cuando lo cuestionaron por comer con los pecadores. Porque miren lo que el Señor Jesucristo les dice en el verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El hombre pecador es comparado con un enfermo, según el Señor Jesucristo, a quien Jesús, el gran maestro y médico, vino a sanar de su pecado. Este médico no tiene miedo de tocar a los enfermos, porque Él es totalmente puro y Él no se puede contaminar. Por eso come con ellos para salvarles de su maldad. Porque a eso vino Cristo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a aquellos que se creen justos y mejores que los demás. Él vino a llamar a aquellos que reconocen que son inmundos, que son pecadores y que merecen la ira de Dios. Él vino a salvar a este tipo de personas, a los que reconocen su miseria espiritual y están dispuestos a arrepentirse siguiendo a aquel que murió en la cruz para pagar la deuda de sus pecados. Lamentablemente, amables oyentes, hay una clase especial de enfermos que están enfermos, pero no se creen enfermos. Por eso, cuando el médico se aproxima a la puerta de su casa, le dice: vengo a sanarte, y él responde: aquí no es, doctor, pase donde mi vecino, que es el que está enfermo, yo estoy muy alentado. Los escribas y los fariseos se creían sanos, aunque no lo estaban. Ese era el gran engaño del pecado, y por eso creían que no necesitaban un Salvador y Sanador, y por eso rechazaban y criticaban al Señor Jesucristo. Y Jesús, para mostrarles su error, dice: no he venido a llamar a los que se creen justos en su propia opinión, sino a los que saben que son pecadores y reconocen su indignidad. Los hechos de este pasaje, bien entendidos, tienen mucho que enseñarnos a nosotros en el día de hoy, amables oyentes. Por eso vamos a mirar unas aplicaciones de esta parte de las Escrituras que hoy hemos considerado para aplicarlas a nuestra vida en el día de hoy. En primer lugar, según este pasaje, como la palabra de Dios es viva y eficaz y es para todo tiempo, el Señor sigue hoy en día enseñando el Evangelio a las multitudes a través de la iglesia y de los pastores y de los maestros que Él ha constituido. Nosotros, los que ya somos creyentes, debemos tratar de alcanzar al mayor número de personas posibles con el mensaje del arrepentimiento y la fe que predicaba el Señor Jesucristo. Es obligación de todo creyente difundir el mensaje de la cruz y de la tumba vacía, y llamar a los hombres al arrepentimiento y a ser cuidadores, porque hoy en día ya no se predica el arrepentimiento, lamentablemente, en muchas congregaciones, sino que se predica un evangelio de complacencia, un evangelio de prosperidad económica nada más. No se predica un evangelio que llame a la santidad y al arrepentimiento.
y a vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sino más bien a los principios psicológicos que el mundo enseña. En segundo lugar, el Señor hoy en día sigue haciendo ese llamado especial a algunos hombres para que le sigan más estrechamente y sean su grupo de trabajo especial, ya no como apóstoles, sino como pastores y maestros del rebaño del Señor. En eso se convirtió Mateo después de 3 años de preparación al lado del Señor Jesucristo. Todo hombre que tiene el llamado del Señor tiene un fuego por dentro que no puede resistir y por lo tanto debe buscar prepararse bien para poder obedecer ese llamado y servir al pueblo de su Salvador. Quizás entre nosotros hoy hay algunos hermanos que tienen ese llamado del Señor. Quizás usted que me está escuchando desea servir al Señor. Por eso yo le animo hoy a arrepentirse de sus pecados y a seguir a aquel que murió en la cruz y dio su vida para perdonarnos y justificarnos delante del Padre. Si usted tiene el llamado a servir a Dios, a su tiempo usted responderá a ese llamado y vendrá y servirá al Señor. Porque nadie puede resistir el llamado a servirle. Es un llamado que ocurre de manera externa, pero que también es un llamado a la conciencia que nos impulsa a servir a Dios de corazón y a vivir para Él cada día de nuestra vida. En tercer lugar, hoy en día hay muchos fariseos y muy pocos publicanos. La mayoría de las personas a nuestro alrededor son fariseos del siglo XXI. Ellos creen que no son tan malos como para merecer el infierno y que solo hombres tan malos como Hitler o Pablo Escobar merecen ir al infierno. Algunos son muy religiosos y confían en su religión para la salvación o en sus buenas obras, pero todo eso no es más que un engaño. Mientras que el hombre no se vea a sí mismo como un miserable publicano, no va a buscar realmente a Cristo como su Salvador. La gente no se cree enferma y por lo tanto no ve a Cristo como ese gran médico. Pero hoy mismo el Señor está llamando a esos que se creen justos y sanos a que reconozcan su pecado y su ignorancia al creerse justos. Hoy hace un llamado el Señor a los fariseos y a los publicanos del siglo XXI, a los publicanos que reconozcan su pecado y se arrepientan, y a los fariseos que se creen justos a que entiendan que no son justos porque nadie es justo por su propia justicia a los ojos de Dios. Amable oyente, la mejor forma de ayudar a una persona a dejar de ser un fariseo del siglo XXI es confrontándolo con la ley moral de Dios, tal como el Señor mismo lo hizo con la mujer samaritana a la cual Él le dijo: ve y trae a su marido, para que viera que vivía violando la ley con su fornicación. Como también lo hizo con el joven rico, que le dijo: venda todo lo que tiene y dalo a los pobres. Lo hizo para que el joven rico viera que era un avaro y que vivía violando la ley de Dios con su avaricia, teniendo un Dios ajeno antes que a Dios y dándole mayor amor a las riquezas que al Creador de todas las cosas. Así, al fariseo del siglo XXI hay que confrontarlo con la ley. Algunos en su ignorancia dirán: yo no robo, yo no mato, honro a mis padres. Pero enseguida debemos hablarles de sus mentiras, de sus malas palabras, de sus malos pensamientos, esos pensamientos impuros, de sus envidias, de sus codicias, de sus odios, de sus murmuraciones. Todo eso es infracción de la ley. Y recordemos que Santiago 2, versículo 10 dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de violar todos los mandamientos del Señor. Si el Espíritu Santo está obrando sobre esa persona, producirá en el fariseo del siglo XXI convicción de pecado, arrepentimiento, y él vendrá a Cristo pidiendo perdón, y será perdonado y será salvado de su inmundicia y de la condenación eterna. Amable oyente, ¿eres tú un fariseo del siglo XXI?
La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el médico del alma. Reconoce tu orgullo y tu altivez, y el Señor Jesucristo te sanará y te salvará por la obra de la cruz. Ven a Cristo en tu miseria y enfermedad, y Él te sanará, porque todo el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Ven hoy a Jesús, reconociendo su pecado y entendiendo que solo en Jesús hay salvación. Él te puede librar del orgullo y de la altivez que tal vez están cautivando su mente y su corazón. Que Dios les llene de su gracia y les conceda entender esta verdad. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.